Muy buenas noches, profe Sandra Balbuena. Queremos hacer entrega de esta actividad número 4, correspondiente al área de educación y sostenibilidad en América Latina. Esta actividad que vamos a desarrollar justamente es mostrar una línea de tiempo de la evolución de la educación sostenible. Y hoy, mi compañera Diana Arroyo Lidueñas y quien les habla, Moisés Díaz, justamente vamos a hacer ese recorrido en el tiempo para ver los acontecimientos más importantes en la educación sostenible en América Latina. Y justamente queremos iniciar, como lo ven ahí en pantalla, en el año 1972, la conferencia de Estocolmo de la ONU. Cabe mencionar que fue la primera conferencia mundial sobre medio ambiente que fue organizada por la misma ONU. En esta conferencia se reconoció que el deterioro ambiental ya no solo era un asunto local, sino era una preocupación global que debía atenderse de manera colectiva. Se subrayó la relación entre pobreza y degradación ambiental. Y aunque la educación no fue el foco principal, se mencionó como una herramienta para promover una mayor conciencia ambiental. Desde una mirada crítica, esta conferencia representó el inicio de un enfoque ambiental institucionalizado, pero aún centrado en soluciones tecnocráticas y sin cuestionar los modelos de desarrollo que generan el problema. Continuamos ahora con el año de 1975. En este año se llevó el seminario de Belgrado y se elaboró el Marco de Belgrado. Este es considerado uno de los primeros documentos internacionales que definió explícitamente los objetivos de la educación ambiental. Aquí se propuso que la educación ambiental fomentara también valores, habilidades, participación activa y responsabilidad en la toma de decisiones con respecto al medio ambiente. Desde unos horizontes críticos, este seminario fue fundamental porque planteó que la educación debía ir más allá de la transmisión de la información. O sea, además de esto, debía transformar actitudes y comportamientos para promover una ciudadanía ambiental activa. Sin embargo, no todo fue como lo esperaban, sino que también hubo unas limitaciones en cuanto a la aplicación práctica, especialmente en los contextos del sur global. En el año de 1977, siguiendo en esta línea de tiempo, se organizó la Conferencia de Tbilisi. Esta conferencia fue organizada por la UNESCO y el NUMA en Georgia. Esta conferencia es considerada un pilar de la educación ambiental moderna. Se definieron principios, metas y objetivos que aún hoy influyen en las políticas educativas ambientales. Entre estas políticas educativas está conciencia, conocimiento, actitudes, habilidades y participación. Se reafirmó el carácter político de la educación ambiental como un proceso para el cambio social. Fue uno de los primeros intentos en vincular directamente la educación con la acción transformadora. Sin embargo, hay que hacer la claridad, su implementación ha sido desigual y muchas veces fue diluida en enfoques mucho más conservadores. Ok, continuamos con el año de 1987. En este año se dio el informe de Brundtland. Este informe fue titulado Nuestro futuro común e introdujo por primera vez el término de desarrollo sostenible. En ese momento se definía como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Este concepto unificó las agendas ambientales, la económica y la social, y reconoció que la sostenibilidad no era solo una cuestión ecológica, sino también algo de justicia social.
Fue un avance en ese momento desde perspectivas críticas. Sin embargo, se ha cuestionado que este enfoque no rompió con el paradigma de crecimiento económico ilimitado y que la sostenibilidad fue propuesta o la sostenibilidad que ellos propusieron en realidad no era compatible con los intereses del mercado en ese momento. Hemos hecho un recorrido en esta línea de tiempo de todas los informes, conferencias que se han dado y vamos ahora a 1992. En esta cumbre, más ya esto más acá en América del Sur, digámoslo así, en la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Esta conferencia, esta cumbre, se consolidó el concepto de desarrollo sostenible como directriz global y se adoptó la Agenda 21, un plan de acción que incluía la educación como eje fundamental, eje clave. Se promovió la integración de la sostenibilidad en los sistemas educativos, incluyendo contenidos, metodologías y políticas públicas. También surgieron iniciativas como la Carta de la Tierra, un documento ético que aboga por una convivencia responsable con el planeta. No obstante, muchos de estos compromisos quedaron en el plano declarativo y no se tradujeron en transformaciones estructurales profundas. Se evidenció la tensión entre el discurso ambiental y los intereses económicos dominantes. Pero en este momento ya vamos entrando más a la actualidad y llegamos a los años 2000. Del año 2002 al 2015 se llamó la década de la educación para el desarrollo sostenible, esto sugerido por la Organización de las Naciones Unidas y fue liderado por la UNESCO. Esta década, el objetivo principal era fortalecer la educación como una herramienta esencial para construir sociedades más sostenibles. Se impulsó la interdisciplinariedad, el aprendizaje basado en acción y la promoción de valores como la equidad, la justicia y la paz. Sin embargo, los enfoques dominantes fueron muchas veces instrumentalistas y se centraron en adaptar a las personas a la sostenibilidad. Y en realidad no se tuvo como mucho en cuenta las causas estructurales de los problemas socioambientales. Entonces, desde un enfoque crítico, se destacó la necesidad de integrar epistemologías del sur y las visiones interculturales de la educación. Excelente, Dianita, por el dato que nos acaba de dar. Ahora vamos a entrar en el año 2015, en esta Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ODS. La Agenda 2030 establece 17 objetivos de desarrollo sostenibles que abordan desafíos como la pobreza, el cambio climático, la desigualdad y el acceso a la educación. El ODS 4.7 específicamente promueve una educación que fomente el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la equidad de género y la cultura de la paz. Sin embargo, hay que resaltar que existen críticas importantes. Muchos ODS, muchos objetivos de desarrollo sostenible se formulan de manera genérica y despolitizada, sin cuestionar los sistemas de poder que perpetúan la injusticia. También se señala que la Agenda 2030 puede verse como una estrategia de gobernanza global que reproduce la lógica de los países del norte sobre el sur. Bueno, listo, muy. Ahora llegamos ya a lo que comprende del año 2020, que empieza la pandemia y lo que llega de pronto hasta la actualidad, hasta el año 2025. Y a este ciclo lo llamamos transformación post-pandemia. Bueno, si bien la pandemia del COVID-19 nos hizo reevaluar diferentes aspectos y entre esos también la educación ambiental, la sostenibilidad y todo esto que estamos viniendo ahora, o que estamos trayendo ahora a colación. La pandemia del COVID-19 puso en evidencia las profundas desigualdades sociales, económicas y educativas a nivel global,
también mostró la fragilidad de los sistemas educativos ante esta crisis. Este contexto generó una oportunidad para repensar, para replantear, para innovar la educación desde una lógica transformadora, centrada en el cuidado, en la solidaridad, en la resiliencia y en la justicia socioambiental. En realidad surgieron nuevas voces, especialmente desde América Latina y África, que fueron continentes bastante afectados, que promueven la educación desde los territorios, los saberes ancestrales y la interculturalidad crítica, frente a, a un mundo globalizado o una globalización educativa homogenizante. Entonces, esta transformación post pandemia no puede ser solamente tecnológica, ya que hoy en día nos vemos bastante envueltos en lo que viene siendo con las IA, en los avances tecnológicos, sino que también no podemos descuidar esa parte ética, moral, política y pedagógica de los futuros ciudadanos. Totalmente, Dianita. Quisimos con este trabajo que ustedes vieran todo ese recorrido desde el 1972, siglo XX, ahora siglo XXI, cómo ha ido evolucionando la educación sostenible, desde la conferencia de Estocolmo hasta cómo la pandemia logró transformar, hubo una transformación educativa, pero justamente es cómo podíamos nosotros en esta pandemia vincular toda la parte ética, toda la parte política y toda la parte pedagógica. De todas formas, gracias por este espacio, que esperemos que este trabajo haya sido de su agrado. Gracias, Diana, por el aporte y bueno, un fuerte abrazo. A ti, profe, muchísimas gracias por todo lo compartido acá.